Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a la historiadora Inés Quintero. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela como licenciada en Historia en 1981. Es magíster scientiarum desde el 2001 y culmina su doctorado en Historia en el 2015. Ambos posgrados los realizó en la Universidad Central de Venezuela. Desde el 2015 ocupa el sillón L en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y actualmente tiene el honor de ser su directora, siendo la segunda mujer en desempeñar ese cargo. Entre los títulos que ha publicado tenemos La criolla principal en el 2005, El fabricante de peinetas en el 2011, No es cuento, es historia en el 2012, El hijo de la panadera en el 2014. En todos estos libros se ha conectado a sus lectores con la premisa de que la historia es mucho más que un tratado o un manual. Con nosotros, Inés Quintero, en su frase célebre: si conoces tu historia, no te la pueden cambiar. Pues sí, aquí estamos. Qué chévere, Ileana. Buenísimo. Sí. Bueno, tenemos una invitada realmente espectacular. Es un lujo de que se haya acercado al programa esta tarde Entre Aliadas, a esta historiadora con tantos títulos que ha publicado, y yo creo que también tiene una visión muy pertinente sobre la mujer venezolana, ya que ella ha hecho investigaciones de todos esos manuscritos históricos que ha recopilado y que ha tenido la suerte de tener en sus manos para hacer de sus libros realmente como un tratado de historia. Sí, fíjate que el tema de la mujer o de las mujeres en la historia es un tema bien particular, porque obviamente ahorita nadie se sorprende de que haya libros que se refieren a lo que ha sido la presencia de las mujeres en la historia, pero esto es una novedad. O sea, y es sorprendente porque durante mucho tiempo ni los historiadores, ni la historia, ni los libros de historia, ni quienes se ocupaban de estos temas tenían ningún interés en voltear su mirada o en voltear su preocupación o en atender lo que había sido la presencia de la mujer en la historia. Y esto, claro, tiene muchísimas explicaciones y tiene muchísimas razones de ser. O sea, yo creo que sería muy simplista decir, eso es puro machismo, entonces no es machismo. Entonces tú lo resuelves con la vida del machismo y no explicas ni tratas de entender cuál es la condición por la cual, o cuáles son las razones, o qué fue lo que motivó durante mucho tiempo que las mujeres pasaran desapercibidas, que no formaran parte del discurso de la historia, ¿no? Y yo creo que si bien está, por supuesto, presente la impronta del interés por la vida masculina y del interés por la presencia de los hombres, yo creo que tuvo mucho que ver también con una orientación conceptual, metodológica, que relacionaba la historia básicamente con los hechos militares, con los hechos guerreros, con los hechos políticos, con los hechos del Estado, y no con la gente común, con la gente normal. Y por supuesto eso determinó que este desempeño más social, más colectivo, más de otro orden que han tenido las mujeres históricamente, no fuese atendido por la historia. También me parece que está muy involucrado en este mismo tema el hecho de que las mujeres, por una concepción que había en torno a la dimensión de lo político, se suponía que no debían meterse en política. Es decir, que el mundo de la política estaba, en alguna forma, circunscrito a los hombres. No obstante, sabemos que hubo mujeres que tuvieron una amplísima, destacadísima, insoslayable presencia política en la historia. Entonces, estas mujeres ingresan o son tomadas en consideración por esa condición excepcional. Por ejemplo, Cleopatra, ¿no? Y entonces Cleopatra y todo lo que significa Cleopatra. O por ejemplo, Juana de Arco, o las reinas, la reina Isabel. Pero estas mujeres tienen eso, una presencia en la historia por esa condición de excepcionalidad, no porque hubiese un interés particular en hacer ver que las mujeres eran también protagonistas de la historia. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha motivado más. O sea, yo creo que una de las preocupaciones que ha estado muy presente en mi orientación, en mi concepción o en mi preocupación como historiadora es entender de qué manera la mujer o las mujeres han tenido presencias diversas en la historia, y no solamente tratar de entenderlo y comprenderlo, sino también estudiarlo, investigarlo, recuperarlo, para que esa historia que conocemos nos te mocha, porque termina siendo una historia
parcelada, o sea, una historia que no incorpora en el discurso, en los hechos, en los procesos, a una parte importantísima de la sociedad. Claro, y tú en tus libros has tratado de rescatar la mujer testigo oculta en la historia venezolana, un poco para recoger ese espíritu de investigación que tú has tenido y has publicado. Sí, fíjate que una de las cosas, por ejemplo, que a mí me sorprendió, porque bueno, uno como historiador está metido en los archivos, o sea, esa es la fuente de trabajo de un historiador. Tú vas al archivo, vas a trabajar material, vas a trabajar la fuente, vas a trabajar la documentación, y obviamente no es que vas con un interés único, o sea, tú vas con un interés sobre un proyecto de investigación determinado. Por ejemplo, yo estoy trabajando el periodo de la independencia y obviamente voy a ese periodo de la historia, a los muchísimos reservorios documentales que tienen material informativo sobre los años de la independencia, y tú tienes como que tener un espectro muy amplio de focos para no desaprovechar ese esfuerzo del archivo. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención y que está dentro de este interés de lo que estábamos conversando, era que tú vas al archivo y por lo general te das cuenta, bueno, que por supuesto están los documentos que tú sabes que vas a encontrar, que si las proclamas, los discursos, el material que tiene que ver con la prensa, con todo eso. Pero también una de las cosas que me llamó la atención al entrar a los archivos era ver que estaban las mujeres allí. O sea, que sin que ese hubiese sido en algunos casos mi propósito específico, es ir a buscar a las mujeres en los archivos, estaban allí. Entonces tú encuentras, por ejemplo, proclamas firmadas por mujeres, correspondencia, pero cantidad de correspondencia firmada por mujeres, textos en los cuales las mujeres están presentes, denuncias, solicitaciones. Oye, entonces te das cuenta que hay una presencia, que hay una actuación, que hay una vida femenina que está en los archivos, pero que no ha sido despejada, que no ha sido atendida, que no ha sido buscada, que no ha sido recuperada. Entonces, ese fue, en alguna medida, digamos que la motivación inicial. Yo, por ejemplo, me encuentro, imagínate, trabajando el periodo de la independencia, metida de cabeza en el archivo de Simón Bolívar, ¿no? Y de repente me encuentro las cartas de María Antonia Bolívar, la hermana de Simón Bolívar, a su hermano. Mira, las cartas de María Antonia a Simón Bolívar son fascinantes, porque la tipa le arrama unos líos a Simón Bolívar y le dice y tal, pero además, como ninguna otra persona seguramente le podía escribir a Bolívar, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo las cartas de María Antonia Bolívar a su hermana, digo, oye, pero esta tipa, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo era que no sabíamos nada de María Antonia? ¿Dónde estaba metida María Antonia? Entonces, claro, esa preocupación me llevó a conseguir mayor información sobre María Antonia Bolívar, a buscar otros documentos en los cuales ella estuviese presente y darme cuenta que efectivamente había una vida inmensa, llena de riquezas y de acciones y de posiciones que no tienen que ver directamente con Simón Bolívar, sino que tienen que ver con ella, con esta mujer que se le enfrentó a su hermano, que tenía opiniones distintas, que se las manifestó, que estuvo en contra del proyecto de la independencia, y eso simple y llanamente no está registrado en los libros de historia. Eso no importa. Primero, porque por supuesto ella es mujer. Segundo, porque es hermana de Simón Bolívar. Entonces, claro, no se supone que la hermana de Simón Bolívar sea del partido contrario, o sea, porque la visión que tenemos de Bolívar, que es una visión perfecta, impoluta, épica, heroica, no da mucho espacio para que Simón Bolívar tenga una hermana monárquica, ¿no? Entonces creo que, verdad, que lo que ofrece el discurso femenino, que lo que ofrecen las fuentes femeninas, que lo que ofrece la correspondencia de las mujeres en los archivos te permite ver otra dimensión de la historia que por lo general no está en los libros que estamos acostumbrados a leer. Bueno, amigos míos, aquí estamos con Inés Quintero, historiadora, que ha publicado una serie de libros dedicados a la investigación histórica de Venezuela y donde ha extraído el tema mujer como testigo oculto en la historia de Venezuela. Háblanos un poquito de este último libro que tienes acá, La palabra ignorada. Lo tenemos acá, lo tenemos en cámara. Uh-huh. Habla un poco del libro realmente que fue publicado últimamente, que he asistido ya a coloquios desarrollando el tema de las mujeres que se presentan en este libro y un poco la investigación que hiciste para esto.
Mira, La palabra ignorada es un libro, verdad, que con el cual yo me siento muy identificada, y es un libro que me generó a mí cantidad de emociones encontradas, porque este es un libro que se hizo originalmente como parte de un proyecto que tiene que ver con esto que ya yo venía comentando, que era necesario en los archivos rescatar eso, ese discurso, esa palabra, ese testimonio femenino que ha sido ignorado por la historia, ¿no? Y básicamente la idea no era trabajar, o sea, estas mujeres de las cuales en alguna forma tenemos noticias. Por ejemplo, en los libros de historia aparece Luisa Cáceres de Arizmendi. Luisa Cáceres de Arizmendi porque es la heroína, que para acá, que tal. Entonces, bueno, nadie, o sea, ¿verdad? No despierta mayor curiosidad distinta a la que ya está convencionalmente establecida. Saber, bueno, que Luisa Cáceres era la mujer de Arizmendi, que estuvo tal en el castillo, hay canciones, hay poemas, pero yo no estaba, mi interés no era ir sobre las mujeres que de alguna forma ya hay versiones o ya hay relatos o ya hay, digamos, algún tipo de conocimiento, sino más bien ir hacia mujeres de las cuales no se sabe nada, o sea, de las cuales es muy difícil conseguir testimonio. Y por eso el primer capítulo de La palabra ignorada está referido seguramente al sector femenino más anónimo, menos atendido y más vapuleado de la historia, que son las mujeres esclavas. ¿Qué significaba ser esclava en Venezuela? Entonces, claro, cuando uno se enfrenta a eso, te dice, bueno, pero ¿cómo puedes conocer tú lo que le pasaba a una mujer esclava en la vida? Porque ¿de qué manera tú puedes establecer eso, relación con la vida de la esclavitud? Que es, por supuesto, el estado más terrible, más abyecto, más violento, más espantoso por el que puede pasar una persona en su vida. Pues bueno, estamos hablando de mujeres venezolanas que fueron sometidas a la esclavitud cuando en Venezuela existía el sistema esclavista. Y estas mujeres que tienen esa significación como figuras históricas, porque hay que entender que la esclavitud se reproduce a través del vientre femenino. O sea, la única manera de que existan más esclavos es que las esclavas tengan hijos que son esclavos. Entonces, claro, la mujer termina siendo el factor de reproducción de la esclavitud. Y por eso resultaba tan importante saber cómo se relacionaba una mujer en el siglo XVIII e incluso a comienzos del siglo XIX con esa condición tan terrible de ser mujer esclava. Y pues bueno, allí yo me puse a trabajar en los documentos y conseguí una serie de expedientes que reflejaban eso. ¿Qué significaba ser mujer y esclava en la sociedad venezolana de finales de la época colonial? Y allí uno puede advertir cosas, verdad, impresionantes. Por ejemplo, había una primera cosa que es totalmente transparente, diáfana y normal, es que toda mujer esclava lo que quiere en la vida es ser libre. O sea, eso no necesita demasiada elaboración. Si tú estás sometido a la esclavitud, tú dices, bueno, yo quiero quitarme de encima este yugo, ¿no? Y realmente pude identificar expedientes de mujeres esclavas que no solamente habían conseguido su libertad a través del único recurso posible que la ley admitía para eso, que era comprarse a sí mismas. Es decir, para una mujer alcanzar su libertad siendo esclava, tenía que buscar la manera de reunir la cantidad de dinero que le permitiese pagar lo que ella se suponía que costaba como esclava, para entonces, adquiriéndose a sí misma, obtener la libertad. Esto uno lo dice y tú dices, oye, es simplemente dantesco, terrible, pero esas mujeres venezolanas que lo hicieron y lo lograron, son en alguna forma figuras protagonistas de lo que fue la historia de la esclavitud en Venezuela. Y me parece que verdad que esos testimonios de estas mujeres que se pueden rescatar a partir de esos expedientes, que son los expedientes que permiten acceder a la libertad por la vía de la compra, no solamente nos dan cuenta del coraje y de la fuerza de estas mujeres que lo obtuvieron, sino también de qué significaba ser esclava, porque en estos expedientes están, por ejemplo, los avalúos, o sea, cómo se llegaba, o sea, cómo se determinaba cuánto valía una esclava. Y en esa determinación del valor de una esclava, entonces sabemos cuáles eran sus habilidades, cuáles eran las enfermedades que padecían, qué tipo de trabajos tenían que realizar, cuáles eran las condiciones en las que realizaban ese trabajo y también a qué tipo de violencias eran sometidas como mujeres esclavas. Bueno, queridos oyentes, tenemos a Inés Quintero conversando sobre los libros que ha publicado y su última publicación, La palabra ignorada,
la mujer testigo oculto en la historia de Venezuela. Vamos a un corte y ya venimos con nuestra invitada de hoy, Inés Quintero, historiadora venezolana. Y aquí estamos de vuelta en su programa Entre Aliadas con nuestra invitada de hoy, Inés Quintero. Ella es historiadora y ocupa el sillón L en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y actualmente tiene el honor de ser su directora, siendo la segunda mujer en desempeñar ese cargo. Veníamos comentando, Inés, sobre las actividades que se han generado a través de esa investigación de muchos años de la historia venezolana y cómo tú has venido de alguna manera mostrando al público que no solamente es la mujer en los espacios sociales que es ignorado, en los espacios públicos, sino también en el campo de la música, la literatura. Cuéntanos un poco la actividad que tuvieron ustedes hace poco allá en el Cerrito. Mira, hay una cosa, verdad, que me parece bien importante y que obviamente está dentro del marco de este tipo de actividades que nosotros realizamos, que tiene que ver con la investigación y con la recuperación de esas presencias femeninas. Esta actividad que tú mencionas del Cerrito fue, verdad, una iniciativa hermosísima, porque tenía que ver con reunir varios esfuerzos, ¿no? Por una parte, el esfuerzo que ha hecho históricamente, porque tiene mucho tiempo realizándolo, María Antonia Palacio, sobre investigación musical, pero investigación musical con una atención particularmente orientada a recuperar también la música escrita por las mujeres venezolanas, ¿no? Gilda Lamuño, que es una productora excepcional y muy entusiasta, que se ha preocupado también por tratar de que esos esfuerzos de investigación que se hacen en el mundo académico puedan transmitirse, ¿no? A partir de esfuerzos de difusión diferentes. Y me convocaron a mí para que yo pudiese hablar de la vida femenina cuando las mujeres eran compositoras. Entonces hicimos un evento que se llamaba, ¿cómo era que se llama? Historia con música con, ¿cómo es? O sea, bueno, sé que era historia con sonido de mujer o algo así. Sí, hermosísimo, yo estuve presente. Entonces era eso, poder escuchar las composiciones que hicieron las mujeres en Venezuela durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Además, algunas de ellas también con letras que fueron ejecutadas por una soprano, que, verdad, una cosa impresionante. Sí, la intervención de María Antonia Palacios al piano fue algo hermosísimo. Claro, y mientras esto ocurría, en los paréntesis, yo explicaba qué significaba ser mujer, por ejemplo, en el siglo XIX, cómo era la vida femenina en el siglo XIX cuando estas mujeres compositoras se animaron a elaborar estas partituras y a transmitir estas emocionalidades por la vía de la música. Exactamente lo mismo que en el siglo XX, qué tipo de cambios ocurrieron en la vida de las mujeres y cómo esos cambios se expresan, se traducen o tienen una manifestación diferente o práctica o artística en el campo de la música. Pero no solamente, nosotros también tuvimos ocasión en alguna oportunidad, también con María Antonia Palacio, en hacer hicimos un evento en la Fundación Bulton, que era eso, la música en tiempos de Guzmán Blanco. Entonces era de qué forma podíamos relacionar lo que era la vida de la sociedad en la época de Antonio Guzmán Blanco en el siglo XIX, y lo que era también la presencia femenina durante esta época. Y en este caso decidimos darle mayor atención a la mujer de Antonio Guzmán Blanco, a Ana Teresa Ibarra, que forma parte también de los relatos que están en el libro de la palabra ignorada. Porque Ana Teresa Ibarra, siendo la esposa de Guzmán Blanco, claro, era una mujer blanca, criolla, que tuvo todas las oportunidades y, por supuesto, tenía también un especial interés por realizar veladas artísticas en su casa. Entonces, lo que tratamos de combinar era el ambiente histórico de la sociedad venezolana en tiempos de Guzmán Blanco, la vida social de la pareja presidencial y, en particular, la actuación y la presencia de Ana Teresa Ibarra en ese contexto histórico. Y sí me parece importante destacar que, por ejemplo, Ana Teresa Ibarra, que fue mujer de Guzmán, ella era bastante más joven que Antonio Guzmán Blanco. Cuando Antonio Guzmán Blanco la corteja, ella, ya ves, por supuesto, una joven caraqueña, virgen, virtuosa, casta y totalmente apetecible,
Y bueno, y Guzmán ya es un hombre con una vida pública y con una actividad política reconocida, de manera que es un matrimonio que no pasó desapercibido para nadie, ¿no? Y bueno, el texto que está en el libro de la palabra inoral lo que recoge es eso, de qué manera se relacionaron Ana Teresa Ibarra y Guzmán Blanco. Pero, y tú recoges también en el libro que cuando se hacían las grandes fiestas, los trajes de la primera dama eran descritos por la Gaceta Oficial. Sí, no, verdad que el tiempo de Guzmán Blanco suele ponerlo a uno muy alerta respecto a lo que son los excesos que se cometen desde el poder, ¿no? Porque, verdad, Antonio Guzmán Blanco, bueno, fue un hombre todopoderoso, gobernó a Venezuela con algunas interrupciones, pero de manera bastante contundente y hegemónica durante 18 años, ninguna analogía con el presente. Y bueno, y después se tuvo que ir, o sea, se le acabó el carburo y bueno, y abandonó el poder. Pero lo que tú comentabas en relación con Ana Teresa, es que, verdad, ellos hicieron una recepción en lo que era la Casa Amarilla, que era en ese momento la sede del Poder Ejecutivo, o donde recibía el primer mandatario, que fue una fiesta monumental. Y la reseña de la fiesta, como bien señalabas, aparece registrada en la Gaceta Oficial, que es el órgano para publicación de las leyes. Ahora, lo interesante de esta reseña es que, aparte de que echa el cuento de todo lo que pasó y de la comida que sirvieron, hace la descripción del traje de Ana Teresa, y Ana Teresa Ibarra recibe a los invitados vestida de diamantes de la cabeza a los pies. Es decir, la descripción empieza: tenía una tiara de diamantes, tenía zarcillos de diamantes, tenía collar de diamantes, pulsera de diamantes, el vestido estaba bordado en diamantes. Dice, cónchale, verdaderamente, ¿no? O sea, que ¿de dónde salía el dinero para comprar toda esa diamantamentazón, ¿no? Sí, ese lujo. Claro, y otra de las cosas que estaban en el ambiente de la pareja presidencial es que ellos, bueno, les gustaba, era la moda parisina y les gustaba el arte también. El arte parisino, pero sobre todo el confort y las bondades de la vida parisina. Entonces, por ejemplo, una de las decisiones de Guzmán era que el peluquero de su mujer era un peluquero parisino. El jardinero de la casa era un jardinero parisino. El hombre que les hacía la comida eran unas chefs traídas de aquí de las islas francesas. El panadero de la familia era un panadero francés. De manera que toda esta, digamos, este frenesí, esta admiración y esta cifrinería francesa se pagaba desde la sede del Poder Ejecutivo para complacer los caprichos de la pareja presidencial. Claro, y también tenemos entre el léxico venezolano una palabra que ya está en el diccionario de la Real Academia, la palabra coroto, que viene de cuando Guzmán Blanco entonces trae unos cuadros del famoso pintor Corot y se pierden en la aduana. Y entonces, y los corotos no han llegado. Esa es una anécdota que me estoy recordando. Sí. Fíjate, nosotros seguimos nuestro programa aquí Entre Aliadas con nuestra invitada de hoy, Inés Quintero, y queremos un poquito llevarnos al impacto que ha tenido su obra tan interesante dentro de un país que realmente ha venido rescatando durante toda su historia nada más las grandes hazañas de los hombres. Sí, fíjate que para mí, verdad, una de las grandes satisfacciones o sea, de lo que tú sientes que, bueno, que forma parte del compromiso en el cual uno está involucrado, que es, bueno, acercar la gente a su historia, o sea, que los venezolanos puedan tener una relación con su historia más estrecha, ¿no? Porque yo creo que no se trata simplemente de un tema de amenidad, o sea, de que sea fácil de leer, sino que haya, ¿verdad?, un esfuerzo porque el venezolano pueda apropiarse de la historia, que pueda entender que la historia le pertenece. Y creo que obviamente las experiencias que he podido tener con algunos de mis libros ha posibilitado esa conexión. Por ejemplo, cuando yo escribí La criolla principal, que es la historia de la hermana de Bolívar, de María Antonia Bolívar, ese libro salió su primera edición en el año 2003. O sea que ya es un libro que tiene 13 años, ¿no? O sea, se dice fácil. Pero ese es un libro que, siendo sobre la hermana de Simón Bolívar y tratando de entender que el proceso de independencia no fue un proceso monolítico,
y que hubo distintas posiciones en torno a la independencia, ha permitido incluso que los muchachos de bachillerato se acerquen a lo que fue la vida de María Antonia. Yo he tenido, verdad, experiencias muy hermosas de diálogo con estudiantes de tercer año de bachillerato o con estudiantes de cátedra bolivariana, que han tenido la posibilidad, producto de la inquietud de sus profesores o de la inquietud de sus padres o de la inquietud de ellos mismos, de conocer el periodo de la independencia a través de la mirada de María Antonia Bolívar. Entonces, claro que es una mirada crítica, difícil, compleja, distinta, y ellos por esa vía han entendido que la realidad política no necesariamente está asociada a la idealización que se ha hecho en relación con la independencia. Otra experiencia que a mí, verdad, me ha conmovido ha sido, por ejemplo, la que tiene que ver con la figura de Francisco de Miranda. Uno de mis libros también recientes del año pasado, es El hijo de la panadera, que es una biografía de Francisco de Miranda, que verdad que ha sido leída por gente que no tiene que ver directamente con el ambiente de la historia y que me ha permitido también, en diálogos con los lectores, en reuniones amplias de conversación sobre la historia de Venezuela, ver las distintas reacciones que produce un personaje como Miranda, que no siempre es la mirada idealizada del generalísimo, que tenemos en la cabeza, sino que la gente ha podido tener una forma de entender a Miranda desde perspectivas distintas, críticas, diversas, que creo que es el papel de los historiadores, que los venezolanos puedan pensar acerca del pasado y llegar a sus propias conclusiones. Sí, bueno, con nosotros nuestra invitada de hoy, Inés Quintero, con una obra que nos invita a la lectura, y como el lema que ella siempre nos ha comentado: si conoces tu historia, no te la pueden cambiar. Vamos entonces a un anuncio comercial y música con nuestro técnico Joel Garrido aquí presente, y ya regresamos en su programa Entre Aliadas. Y aquí estamos de vuelta en su programa Entre Aliados en radiocomunidad.com con nuestra invitada de hoy, la historiadora Inés Quintero. Cuéntanos ese honor que has tenido de ser miembro de la Academia Nacional de la Historia, que ocupas el sillón L. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Mira, fíjate que, bueno, la Academia Nacional de la Historia, por supuesto, es una institución más que centenaria. La Academia fue fundada en 1888 y durante muchísimos años no sé si ni pensar que yo soy una mujer ahí. O sea, simple y llanamente las mujeres no formaban parte del inventario de historiadores, ¿no? En el país, ¿no? No obstante, ya, o sea, en el siglo XX temprano hubo la primera mujer historiadora, y posteriormente la segunda mujer que ingresó a la academia ya como historiadora profesional fue Hermila Troconis de Veracoechea, que además también fue la primera mujer directora de la academia. Y bueno, y ya, verdad, en alguna forma, la presencia de las mujeres en la academia no es tan estrambótico como lo pudo haber sido en otro tiempo. Ahorita somos como mujeres individuos del número de la academia. Está la doctora Hermila, tan linda, que ya está muy mayor, que ya no viene, que ya está desincorporada, pero está también otra profesora que también por motivos de salud ya no está siendo activa, que es María Elena Ponce, pero está María Elena González, está Elena Plaza, estoy yo, y acabamos de elegir a Carol Leal, de manera que ya somos más, ya el número de mujeres es más, digamos, más gruesecito. Pero, más representativo. Claro, fíjate tú que yo ingresé a la academia en el 2005. En ese momento era, para ver, 1, 2, 3, la cuarta mujer que ingresaba a la academia en toda su historia, ¿no? Y también la mujer más joven que estaba en la academia. Entonces, eso fue en el primer momento muy, muy grato y muy cómico, y además muy, bueno, muy representativo, porque, por supuesto, yo no solamente era mujer, sino que era la más joven de todos los individuos del número de la academia. El promedio de edad en la academia es aproximadamente 82 años. Entonces yo echaba broma que le había bajado el promedio de edad a la academia, pero también la póliza de seguro de la academia, porque al bajarle el promedio de edad se había aliviado la póliza. Pero yo sí creo que una de las experiencias más importantes de esta, digamos, de haber ingresado a la academia, ha sido, por supuesto, el trabajo de una institución que a la que es importante seguirle dando continuidad, pero también lo he recibido y lo recibí en su momento como el reconocimiento a la historiografía contemporánea, a lo que somos los historiadores contemporáneos en Venezuela, que
que somos los historiadores profesionales que nos hemos formado en las universidades y que estamos haciendo vida profesional en el campo de la historia y que no estoy yo sola, o sea, hay cantidad de historiadores que están haciendo su trabajo, que son producto de la formación universitaria, que están en los centros de historia regional, que están dando clases en las universidades, que apoyan los posgrados en historia, que son los que nutren la historiografía y la elaboración de nuevo conocimiento en el campo de la historia. Y yo creo que eso, en alguna forma, tiene hoy una importancia crucial, porque sabemos que la historia es parte de un debate muy importante en la actualidad venezolana. Y por eso yo creo que la Academia Nacional de la Historia tiene hoy esa importancia, oye, verdad, que yo insisto en que es crucial, sobre todo porque eso es un espacio plural, es un espacio crítico, es un espacio de encuentro con un patrimonio extraordinario. Yo creo que el gran valor de la academia, además de, bueno, de lo que es su trayectoria y su antigüedad y sus más de 100 años de vida institucional, tiene que ver con el patrimonio. El archivo de la Academia Nacional de la Historia es un archivo, ¿verdad?, excepcional. O sea, hay un material histórico de primer orden. Ahí están materiales que han sido, digamos, que han sido custodiados por la Academia Nacional de la Historia desde hace más de un siglo. Ahí hay colecciones privadas, hay colecciones de académicos. La biblioteca de la Academia Nacional de la Historia es una biblioteca, ¿verdad?, también especializada en el campo de la historia, que tiene eso, no solamente revistas internacionales, revistas nacionales, sino que tiene eso, las colecciones más importantes que se han publicado en el país desde el siglo XIX hasta el presente, incluso también de la época de la colonia. Entonces, creo, verdad, que estar allí, que presidir la Academia Nacional de la Historia es verdad, un privilegio extraordinario, y creo que en este momento la Academia Nacional de la Historia tiene eso, un papel esencial en ser protectora, guardiana y también ofrecer el espacio de discusión que demanda el debate que existe hoy en Venezuela en torno al significado, alcance e importancia de su historia, pues. Muy interesante esta conversa que hemos tenido esta tarde con la doctora Inés Quintero. Ella es licenciada en Historia, Magíster Scientiarum desde el 2001 y culmina su doctorado en Historia en el 2015. No, 2005, en el 2005. En el 2005. Sí, bueno, ha sido un placer tenerte hoy en el programa. Ha descrito, la verdad, toda su obra literaria y realmente la investigación que ha hecho en todos estos años. Y ese honor de ser parte de la Academia de la Historia. Bueno, con nosotros ya vamos a terminar el programa de hoy. Ha sido un placer acompañarlos esta tarde en la dirección general de la estación Elías Santana, en la coordinación general Susana Pineda, en la coordinación técnica Joel Garrido, en la producción y conducción del programa su aliada Iliana La Rosa. Contáctenos en nuestras redes sociales, por Twitter, Facebook e Instagram en @aliadasencadena. Hasta luego, hasta el próximo programa.